Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, donde dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Notamos en primer lugar que el modo de escribir el griego en este texto hace una transición abrupta del anterior, y así se aprecia que el versículo es como un salto después del saludo. Pero con todo, este y el siguiente deben de tomarse como una explanación de lo que antecede, esto es, de los dones que Dios le ha dado al creyente. Pero como escribe el profesor Ricardo Franco, que dice que también se puede considerar como una larga prótasis cuya apodosis estaría en el versículo 5. Pero si se toma de ese modo, estaremos en presencia de un anacoluto, puesto que en el versículo 5 se aprecia el comienzo de una nueva cláusula. En cualquier caso, los dos versículos son un tanto imprecisos, en donde el relativo y también el demostrativo no tienen un antecedente preciso, ya que el adverbio como puede traducirse por puesto que, introductorio de algo que sigue y que se da por cierto. Esta dificultad quedaría obviada si en la salutación se incluye el versículo 2, dando comienzo a la epístola con el que se considera. Así pues, la cláusula, cual fuese el sentido continuativo o no al versículo, comienza por presentando el divino poder de Dios, que otorgará todas las cosas cuando el creyente necesite. Note que la expresión es propia de la filosofía griega y una forma idiomática del helenismo culto, que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Entonces, surge la pregunta sobre a quién se refiere con su divino poder, ya que por el contexto inmediato ha de entenderse como relativo a Cristo, primero por continuidad con el versículo anterior que le menciona y en segundo lugar por el tema general de la epístola. El sentido es que, dándonos Dios su poder divino, nos da cuantas cosas necesitamos. Y nótese que nuevamente aparece intencionadamente con el uso de la frase una apelación o, si se prefiere mejor, una nueva declaración de la deidad de Jesucristo, que se propone recordar y enseñar en la epístola. Tanto el apóstol como los lectores son, por esa razón, receptores de bendiciones que resultarían impensables para el hombre, ya que el poder de Cristo concede todo lo que es útil para la vida, y primeramente para la salvación en la donación de la vida, considerándola como la vida eterna que se recibe por la gracia al creer. Pero no solo se trata de la justificación con lo que implica el perdón de pecados y vida eterna, sino con la santificación, la piedad que caracteriza la cotidianidad de la experiencia cristiana. Tenga en cuenta que la vida en plenitud no es algo futuro o escatológico, sino actual y también real. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, como nos señala el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10. La obediencia a la fe, que conlleva necesariamente la obediencia a los mandatos del Señor, cumpliendo cuanto enseñó
como señala el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 20, ya que conduce a la práctica de la verdadera piedad. Esto es un regalo divino que ha dado, y son los recursos para vivir la vida de santificación en plena contradicción con el mundo, operando Dios en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Y esto se alcanza por el conocimiento de la propia gloria y virtud divinas, alcanzado por el que nos llamó, es decir, por el llamamiento divino a salvación. Entonces surge la pregunta de si ese conocimiento tiene que ver con Dios o con Cristo. Pudiera entenderse de ambas maneras, puesto que a Dios no se va sino por medio de Cristo, y nunca iremos a Cristo a no ser que seamos llamados por el Padre. De otro modo, Dios nos ha llamado a la salvación por medio de Cristo, como por ejemplo señala en Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo 30 y la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 15. Por tanto, el llamamiento divino ocurre por la propia gloria de Dios y su virtud. Pero también es necesario atender que Dios revela su propio ser mediante la gloria visible y manifiesta también su bondad, sus virtudes en lo que Él hace. Aunque el texto, se ha dicho, contiene diversas dificultades, puede entenderse mejor en la traducción que hace del mismo, por ejemplo, Kistemayer, cuando dice que su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, mediante nuestro conocimiento de que nos llamó por su propia gloria y bondad. Y una nota más, el conocimiento de Dios nos ha sido otorgado, puesto que nadie puede llegar a esa bendición si Él mismo no se hubiera revelado. El conocimiento de Dios en la intimidad de la comunión con Él está en el comienzo de toda bendición de la salvación, y ese mismo conocimiento es también el término de toda nuestra vida espiritual. Continuar con el versículo 4, donde dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Este es otro de los versículos difíciles de la epístola, por lo que debe ser analizado con detenimiento, aunque esto sea imposible en un comentario. Nótese que Pedro afirma que por medio de los cuales, que sin duda tiene que ver con la gloria y virtud que acaba de mencionar en el versículo anterior. Esta admirable grandeza de Dios se hace manifiesta en Cristo y por Él, y como se ha considerado, nos son dadas por la determinación de Dios, sin merecimiento alguno por parte del hombre. Y es que por esa admirable manifestación de la gracia, Dios ha dado al hombre preciosas y grandísimas promesas. Y note que estas promesas son preciosas o valiosas, pero también son grandísimas, usando aquí el adjetivo en superlativo. La grandiosidad de esas promesas no tienen parangón en el conocimiento humano, ya que son las bendiciones prometidas por el que cree, comenzando por la vida eterna, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, y siguiendo por las multiforme manifestaciones de lo que el creyente alcanza por la obra salvadora. Dios nos ha prometido hacernos sus hijos, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, llevándolo al término en Cristo mismo, quien nos adopta como tales
en la familia de Dios. Gálatas capítulo 4 y versículo 5. Una vida transformada por la regeneración cambia la situación de la antigua manera de vivir en el pecado por la presencia del Espíritu en el creyente, como nos dice Romanos capítulo 8 versículo 9 y versículos 13 y 14. Y de igual manera también nos ha prometido y nos ha dado el Espíritu Santo. Juan capítulo 14 versículos 16 y 17, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y los versículos 2 al 4. También es la promesa de conducirnos en el tránsito de la vida. Juan capítulo 16 versículo 13. También nos ha prometido su presencia. Juan capítulo 14 versículo 18 y Mateo capítulo 28 versículo 20. Note que algunas de estas grandísimas promesas tendrán su cumplimiento más adelante, cuando sea recogida la Iglesia para estar eternamente con Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 14 y los versículos 1 al 4. Y estas promesas tienen fiel cumplimiento porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 20. Ya que junto con la esperanza de gloria, la de la recompensa eterna también. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8 y Santiago, capítulo 1, versículo 12. Ya que son sin duda preciosas, pero también son grandísimas sus promesas. La dimensión de la grandeza de lo que Dios ha dado alcanza cotas tan sublimes como la de venir a ser hechos participantes, de la divina naturaleza. Y nuevamente también aparece la palabra divina, que se ha considerado anteriormente en el versículo 3, unida a naturaleza, afirmando que hemos sido hechos comunicantes participantes, o si se prefiere, tenemos comunión con o en la divina naturaleza, ya que esto es capital para entender, entre otras cosas, la dotación de la vida eterna, ya que la vida eterna es primativa y potestativa de Dios, puesto que sólo Él es eterno. De ahí que ningún ser creado tenga en sí mismo vida eterna. Sin embargo, Jesús promete dar vida eterna a cuantos crean en Él, lo que supone que en alguna medida o de alguna manera el creyente venga a tener comunión o a participar de la vida de Dios. Esta operación de la gracia conduce a las situaciones excepcionales para el que cree, puesto que quien cree en Cristo es engendrado de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 13. Y además es renacido de simiente incorruptible. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Este nuevo nacimiento supone, en cierto modo, una participación en la naturaleza divina, siendo hijos de Dios por la fe en Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 y capítulo 4 y los versículos 6 y 7. Con todo esto, nos lleva a resolver el sentido pleno de esta participación, ya que la vida de Dios es compartida por los creyentes por medio de Cristo y del Espíritu que vive en ellos. Romanos capítulo 8 versículo 9 y Gálatas capítulo 2 versículo 20. Sin duda, la mutua inmanencia de Dios y del creyente podría bastar para explicar cómo en la comunión íntima con la vida divina del cristiano con Dios en Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 1 y los versículos 3 y 6. Note que Dios es un ser con dos modos de vida que, inalterablemente, unidas permiten conocer lo que es la vida de Dios y como tal, la vida eterna. Pero por otro lado, está lo que técnicamente se llama
que tiene múltiples asesiones, entre las que están esencia, sustancia, ser, realidad, existencia y vida. Las dos primeras se usan para referirse a la realidad esencial de Dios. Siendo de este modo, esa esencia divina no puede ser compartida por ningún ser, porque es privativa y potestativa de Dios mismo. Se suele vincular con los atributos incomunicables que solo Dios posee, como por ejemplo la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, que nadie más que Dios puede tener. De otro modo, compartir la esencia de Dios sería poseer los atributos esenciales que hacen de Dios el ser absoluto, quien es totalmente otro, que sería también asociable, que es uno de los sentidos de la palabra participar, con perfecciones tales como eternidad, infinitud, que hace a Dios ser lo que únicamente es. Por otro lado, está la naturaleza. Esta es eterna, puesto que Dios no tiene principio y que se expresa mediante lo que se llama atributos comunicables, que existen en Dios, en grado infinito y comunicados al hombre creyente en grado limitado. De modo que Dios es amor infinito, pero ese amor divino se ha derramado en el corazón regenerado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Él es justicia infinita, pero al cristiano se le demanda ser justo. Esta experiencia en la vida divina en la que somos exhortados a vivir. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5 y versículo 1. Ya que es posible en cuanto a la vida de Dios participativa en su naturaleza, viene a ser experiencia de todo aquel que está en Cristo. Así que quien tiene a Cristo tiene la vida eterna porque Cristo es Dios en unidad con el Padre y el Espíritu. Quien participa en la divina naturaleza se ha separado de la corrupción del mundo, ya que es imposible estar al mismo tiempo en comunión con Dios y con el mundo, como así nos señala la primera carta de Juan, capítulo 2, y los versículos 15 al 17. Por otro lado, no se puede participar de la vida temporal o caduca del mundo y la eterna gloriosa de Dios. El cristiano huyó de la corrupción del mundo, que Pedro relaciona con la concupiscencia, que tiene que ver con la multiforme manera de los efectos del pecado, como señala Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Pero también es preciso notar que el verbo está en participio aoristo, que expresa una acción plenamente acabada cuyos efectos perduran en el tiempo. De modo que al salir del control del pecado y de la corrupción de la carne manifestada en sus obras, Gálatas capítulo 5 versículo 19, permanece en una vida ajena a la pudedumbre que hay en el mundo. Nótese que Jesús dijo al Padre que los creyentes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17 versículo 16. Esta bendición es de alcance supremo, como expresan las grandísimas promesas que nos han sido dadas, pero supone también una gran responsabilidad personal de vivir una vida conforme con la participación en la divina naturaleza. Por otro lado, el profesor Lacueva comenta y dice que, en un texto ya tan clásico, dice León el Grande, obispo de Roma, en los años 440 al 461, reconoce, cristiano, tu dignidad
y hecho partícipe de la divina naturaleza, no vuelvas con una conducta indigna a la vileza de tu condición anterior. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Las palabras de introducción del versículo establecidas en forma adverbial, que se traducen en el interlinear por también por esto mismo, está vinculando con lo que antecede, haciendo notar que por qué se han huido de la corrupción han de ponerse todo el empeño en la práctica de la virtud. La obra de salvación es plenamente de Dios, pero en la santificación, aunque Él produce el querer y el hacer y da cuantos recursos de gracia son necesarios, no quita la responsabilidad personal para disponerse a vivir esa vida en la dimensión del compromiso de santidad. Es semejante a la demanda del apóstol Pablo, cuando dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Note que esto requiere prestarle la máxima atención, y de ahí que Pedro escriba literalmente con toda diligencia. El sustantivo utilizado traducido por diligencia está expresando la idea de algo que apremia o apura. Aunque todo lo de la salvación corresponde a Dios, no es menos cierto también que Él demanda disposición para vivir la vida de santificación, respondiendo decididamente a vivir a Cristo. Los cristianos han de vivir con todo el esfuerzo que esto representa vidas piadosas, como señala Romanos capítulo 6 y versículo 22 y Gálatas capítulo 6 versículo 9, ya que nunca la responsabilidad del hombre, en este caso del creyente, está ausente en la vida de salvación, pero debe denotarse que esta demanda está luego de la enseñanza sobre participar de la naturaleza divina, ya que sin ello no es posible poner empeño en la santificación y la práctica de las virtudes que siguen y que deben de manifestarse en la vida del cristiano. A la fe que salva se añade la virtud, que expresa la verdadera vida en la fe. Aunque la fe aquí pudiera ser considerada como virtud y considerarse como fidelidad. Pero en cualquier caso, la fe manifiesta un estado de dependencia plena del Señor. De otro modo, la confianza subjetiva que se tiene en Él. La virtud es, en el griego clásico, lo que se describe de toda la perfección moral de una persona. Es equivalente a poder morar, la actividad que surge del vigor del alma. Podría decirse que el apóstol pide que la fe sea activa, produciendo obras buenas delante de Dios y de los hombres, es decir, una fe vigorosa. La tercera virtud que debe de manifestarse es la del conocimiento, ya que se trata de tener una mente que puede discernir en toda ocasión y circunstancias la voluntad de Dios. Este conocimiento exige una mayor profundidad en la revelación divina por medio de la palabra. Y ambas, virtud y conocimiento, son correlativos. Este da las instrucciones y aquella la ejecuta. La lectura de la Biblia y la asistencia del Espíritu de Dios producen vidas ejemplares delante del mundo y santas delante de Dios. Y es que por eso oraba el apóstol Pablo cuando decía: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría en inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1 y los versículos 9 y 10. A esta determinación viene la ayuda iluminadora del Espíritu Santo, que hace comprensible y ejecutable cuanto Dios determina en su palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, todo ser humano necesitamos que se nos recuerde que la victoria de Cristo en el Calvario fue una doble victoria sobre la culpa del pecado, lo cual significa que Dios ya no nos culpa de los pecados y además ha quitado su maldición por ellos y sobre el poder del pecado. Y todo esto es para aquel que viene a Cristo Jesús y lo hace en arrepentimiento, aceptándole a Jesucristo como su Salvador en su vida y en su corazón. Es por ello que ahora, mi amigo, mi amiga oyente, es el momento que tú le invites a Cristo Jesús a que venga a tu corazón. Si nunca lo has hecho o no sabes cómo hacerlo, puedo guiarte en una oración. Repite conmigo y di estas palabras. Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento. Sé que he hecho cosas malas y me arrepiento de todas ellas. Ahora, te pido perdón por todos mis pecados de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.